Bien, mis hermanos queridos, vamos a comenzar entonces nuestra clase del día de hoy. ¿Qué día hoy? Es martes 2 de mayo del 2023, ¿verdad? Así que iniciamos nuestra clase de hermenéutica y le vamos a pedir a nuestra hermana Kelly que nos dirija en esta oración inicial. Hermana Kelly. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más de poder reunirnos como iglesia, Señor, delante de ti, Señor. Prepara nuestros corazones, Padre amado, Sí, para Señor. poder recibir lo que esta noche, Señor, tú nos quieres enseñar, Dios mío. Que no sea solamente algo intelectual, Señor, como para saber, sino realmente llevarlo a la práctica, Señor. Y de poder entender, Señor, cuando leemos tu palabra, Señor, con entendimiento, con sabiduría, Señor. Enséñanos eso, Señor. A que realmente, Señor, en tu espíritu, Señor, seamos llenos de tu espíritu, Dios mío, y poder, Señor, aprender, Señor, de esto, Señor, y llevarlo al estudio, Señor, a la práctica, cuando estemos, Señor, en intimidad contigo y leyendo tu palabra. Señor, gracias por los hermanos, Señor, que están esta noche, Señor, a pesar que el frío no importa eso, Señor, porque sabemos, Señor, que el calor tuyo, Señor, la luz que tú nos iluminas, Señor, nos hace estar aquí, Señor, esta noche. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. ¿Me escuchan ustedes, verdad? ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos entonces a comenzar. Mantenemos ahí los teléfonos, los micrófonos apagados. Y bueno, si quieren hacer alguna pregunta, por favor, con toda libertad, háganla, ¿ok? Solamente ahí no puede levantar su manito virtual, me hacen un gesto y acá los voy a ver igual, o me mandan un chat, ¿ok? Como ustedes gusten, pero no se queden con las preguntas, pero del tema, ¿ok? Para que no nos perdamos ahí, ¿verdad? Ok, vamos entonces, estamos en hermenéutica. A ver, solamente permítanme corregir esto porque si no me va a molestar a mí y tengo mi stock. Entonces, perdónenme. Un segundito. Ahí está. Ahí sí. Ah, ok. Entonces, ahí está. Estamos en nuestra clase de hermenéutica bíblica. Ya hemos dicho que la hermenéutica se aplica en muchas áreas, no solamente en la Biblia, pero son herramientas que nosotros tenemos. Son herramientas que nosotros tenemos para poder hacer una correcta interpretación bíblica. Las malas interpretaciones bíblicas han dado origen a sectas que han hecho bastante daño, ¿verdad?, a muchas personas. Hasta el día son vigentes. Hay muchas sectas metidas dentro de las iglesias que no son consideradas como sectas, porque dentro del cristianismo, por ejemplo, las más conocidas son, por ejemplo, las sectas de los testigos de Jehová, que son dentro del cristianismo, los mormones, que también son dentro del cristianismo, y hay varias sectas que uno ya más o menos las identifica, pero fíjense que dentro de las iglesias cristianas, que se consideran como no una secta, también tenemos muchas denominaciones que son sectarias. ¿Sabían ustedes eso, no? Créanme que sí. O sea, podemos tener el nombre de iglesia cristiana, evangélica, protestante, pero hay muchos factores que las hacen considerar sectas. Por ejemplo, una de las características también de las sectas es cuando el líder de la organización religiosa tiene una sobreautoridad, un autoritarismo, por decirlo así, sobre las personas, ¿verdad? Incluso pueden haber excesos en cuanto a eso. Entonces, este tipo de cosas también están presentes muchas veces dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque les falta discernir, porque les falta hacer una correcta interpretación de la Biblia, y eso los lleva entonces a torcer la palabra, y eso realmente es un peligro, hermanos, es un peligro. Entonces, para eso es importante, hermano, que nosotros podamos, en estas tardes que dedicamos, estas noches, perdón, podamos nosotros hacer una correcta interpretación del texto bíblico. Y para eso la hermenéutica nos proporciona todas las reglas hermenéuticas necesarias para poder hacer esta correcta interpretación. Hemos hablado de las figuras retóricas, ¿verdad? ¿Se recuerda todo esto? Que son formas de expresión que buscan conseguir mediante el uso del lenguaje una mejor interpretación. ¿Ok? Esas son las figuras retóricas. Hemos hablado de la metáfora, hemos hablado del sinécdoque, hemos hablado, la semana pasada hablamos de la metonimia, ¿se recuerda? Vimos la ironía, vimos también la hipérbole, vimos algunas alegorías,
antropomorfismo, ¿se recuerdan que también hablamos la semana pasada? Y hoy día nos corresponde seguir avanzando en esto, y vamos a quedar, en esta siguiente figura retórica, nos vamos a quedar detenidos un poquitito. Yo creo que por lo menos hoy y la próxima semana, vamos a estar detenidos en esta figura que vamos a aprender el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué figura es? Aquí está, es símbolos, ¿verdad? Los símbolos en la Biblia. Bueno, acá dice símbolo, ¿verdad? Debiese ser símbolos, ¿ok? Pero se entiende, ¿ok? Entonces vamos a hablar acerca de los símbolos dentro de la Biblia como parte de las figuras retóricas. Ahora, aquí hay que tener harto ojo, ¿verdad? Porque en la Biblia vamos a encontrar mucho simbolismo, ¿ok? Hay mucho simbolismo, y esos símbolos incluso pueden cambiar en base también al contexto, la cultura, la época también puede ser, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy atentos a la correcta interpretación de los símbolos en la Biblia, ¿ok? Entonces, si quieren anotar ustedes como definición de esta figura retórica, que es símbolo, podemos decir que es una expresión que sirve de representación de alguna cosa o hecho, ¿ok? Es una expresión que sirve de representación, es una expresión que sirve de representación de alguna cosa o hecho, ¿verdad? Esto es el símbolo, ¿verdad? Entonces es muy importante. En la Biblia tenemos simbología. Si por ejemplo nosotros nos gusta estudiar, que es parte también del estudio bíblico, queremos estudiar la escatología, que es el estudio de los tiempos finales, definitivamente tenemos que meternos, pero de fondo, antes de leer cualquier texto, tenemos que irnos de fondo a la simbología, porque si no nos vamos a meter en un tremendo problema, ¿verdad? Y vamos a terminar, no sé, por ejemplo, eh, eh, hay películas de pronto que he visto que hablan de los tiempos finales, ¿verdad? Que cada una de ellas puede aportar algo por ahí. Algunas son muy sensacionalistas, ¿verdad? Pero a veces las interpretaciones del Apocalipsis, por ejemplo, son tan literales que pueden incluso caer en lo absurdo, ¿verdad? En lo poco probable. Entonces tenemos que tener claro que el simbolismo, los símbolos en la Biblia son importantes de considerar, ¿ok? Para hacer una correcta interpretación, ¿ok? Entonces decimos que el símbolo es una expresión que sirve de representación de alguna cosa o hecho, ¿ok? Un símbolo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la bandera chilena, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la bandera chilena? Un símbolo patrio, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan que en el colegio nos decían, ¿y qué significan los colores de la bandera? ¿Verdad? Y cada uno de los colores, incluso uno como niño hacía poesía, ¿verdad? El blanco es la cordillera, ¿verdad? El azul es el cielo, y el rojo es, ¿cómo era? La sangre de mi patria chilena, algo así era la poesía, ¿no? Yo soy malo para eso. Pero algo así, ¿no? Entonces, los símbolos tienen significados, son representaciones. Usted, por ejemplo, ve un signo pare en la calle, usted lo ve visualmente, ¿verdad? Y eso tiene un significado, ¿verdad? ¿Y cuál es el significado? Que usted, en este caso, como conductor de un vehículo motorizado, debe detenerse por completo, ¿verdad? No es llegar así como a poquitito, ¿verdad? Una vez a mi papá le pasaron un parte porque mi papá llegó a una esquina, ¿verdad? Con su vehículo, y llegó así, pero ya con mínimo movimiento, y el carabinero le dice, detenga el vehículo un parte, ¿verdad? Y mi papá le dice, pero ¿por qué si me detuve? No, usted no se detuvo. Usted mantuvo la marcha muy lentita, muy despacito, casi ni se movió, pero el símbolo significa detenerse por completo. Entonces, la simbología es muy importante no solamente en la Biblia, sino que en términos generales, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que prestar atención. Entonces, vamos a hablar de los símbolos en la Biblia, que hemos dicho que es una expresión que sirve de representación de alguna cosa o hecho. Ahora, los símbolos se encuentran mayormente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a encontrar muchos símbolos. Y tal vez usted está pensando en los del Antiguo Testamento, y sí, también tenemos, pero ahí se les llama los tipos, ¿ok? Que son muy parecidos, símbolos y los tipos, ¿ok? Pero hoy día en particular vamos a hablar de símbolos, ¿ok? Tengo un texto
que está en Mateo capítulo 10, en el versículo 16. Si usted gusta, me acompaña, lo vamos a poner ahí en pantalla completa. Y dice acá, a propósito de los símbolos, ¿ok? A propósito de símbolos. Dice, he aquí, yo os envío, está hablando a los cristianos, a los discípulos, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No sé si ustedes logran ver acá algunos símbolos, ¿verdad? De lo que estamos hablando hoy día. ¿Logran percibir alguna, en este texto que estoy viendo acá en Mateo capítulo 10, 16, logran ver algunos símbolos? A ver, por ejemplo, hermano Juan Antonio. La serpiente como prudente y sencillo, Ok. también es un símbolo como paloma, ¿no es cierto? Puede ser. Bueno, pero mencióneme antes, más que darme el significado, ¿cuáles son los símbolos, verdad? También podríamos confundirlos o también podríamos tal vez decir esto es como lo mismo a un símil, ¿verdad? Similar, que otra figura que vamos a ver más adelante. Pero acá tenemos algunos símbolos, ¿verdad? ¿Cuál es el hermano Juan Antonio decía? La paloma, la serpiente. Dice, por ejemplo, he aquí yo os envío como oveja. Ahí tenemos uno, ¿verdad? La oveja. En medio de lobos, ¿verdad? Ahí tenemos otro ejemplo de un animal, ¿verdad? Sé pues prudente como serpiente, tenemos otro, y sencillos como palomas. Se fijan que acá el que escribe, el que redacta este texto, ¿verdad? Bueno, acá hay una frase de parte del Señor, ¿verdad? Pero utiliza justamente estos símbolos que son, ¿cuál es el conjunto de estos símbolos? Animales. Animales, ¿verdad? Animales. Muy bien. Hay una serie del Pastor Chuy, que también lo pueden escuchar, ¿verdad? Que habla de los animalitos, ¿verdad? Habla de las características de cada animal, y esto lo lleva a una, obviamente, a la enseñanza bíblica. Se la recomiendo. No tengo en este momento el nombre de la serie, pero tiene que ver justamente con la característica de cada uno de los animales. Si alguno se lo sabe, ahí me lo cuenta, porque se me fue el nombre en este momento. ¿Ok? Muy bien, entonces acá tenemos la oveja, solamente como materia introductoria. Tenemos a la oveja, que es un símbolo de qué. ¿De qué creen ustedes que es símbolo la oveja, verdad? De humildad. De humildad, ok, una característica de la oveja. Mansedumbre. Mansedumbre. Mansedumbre, oveja, ok. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser el símbolo de la oveja? Cristianos. Paciencia. Los cristianos. O sea, Por ahí la hermana Kelly por ahí dijo algo que es el principal símbolo, perdón, el significado. En realidad, las ovejas en la Biblia son, hace alusión a los hijos de Dios. ¿Ok? De hecho, hay parábolas, hay enseñanzas en donde se muestra a la oveja como los hijos de Dios, y a otro animalito se muestra como los que no son hijos de Dios, ¿verdad? Las ovejas y las cabras, ¿verdad? Por ejemplo, se muestran esos dos ejemplos. Entonces, está bien, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros a la oveja con esa figura, ¿verdad? Entonces, que está dentro del texto que ustedes están acá mirando. También tenemos los lobos, ¿verdad? Los lobos. Ovejas en medio de lobos, ¿verdad? ¿Quiénes son los lobos? ¿Quiénes podrían ser los lobos? ¿Serán hijos de Dios los lobos? No, ¿verdad? El mundo. También, los religiosos que vienen a matar, a destruir. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo más? ¿Los lobos? Personas que quieren dañar a los cristianos. Personas que, una definición así, dícese, ¿verdad? Está bien, está bien. Entonces, los lobos representan los que primero no son hijos de Dios, ¿verdad? Y también la característica del lobo es que intenta acercarse, en este caso a las ovejas, ¿verdad? Normalmente quiere acercarse a las ovejas para engañarlas, ¿verdad? Para comérselas, ¿verdad? Para dañarlas principalmente. Entonces, ahí también podríamos sacar un símbolo que el lobo podría representar también, por ejemplo, los falsos maestros, etc. Pero ya podemos decir en términos generales, sin equivocarnos, que los lobos en la Biblia tienen un significado de los que no son hijos de Dios. Mientras que las ovejas son símbolos de gente que es de Dios, los lobos sería de gente que no es de Dios. ¿Ok? Recuerden ustedes que
el otro día hablaba con una vecina de acá que fuimos, con la hermana Afrodita, fuimos a llevarle ahí la palabra del Señor, y le explicábamos que todas las personas somos creación de Dios, pero no todas las personas somos hijos de Dios. Entonces la señora nos miraba así, ¿verdad? Con cara de impacto, porque a veces tenemos conceptos que no entendemos, ¿verdad? Entonces nos decía, a ver, explíqueme eso. Y le explicábamos, ¿verdad? Que en realidad todos somos creación de Dios, porque Él es el dador de la vida, el que creó todo. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad de que en algún momento de nuestra vida decidamos rendir nuestra vida a Él, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocerlo como Señor y Salvador, y ahí a partir de ese momento somos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Pero antes de eso, no somos hijos de Dios. Suena cruel esto, ¿no? Suena así como, oh, pero es así, ¿verdad? Una persona puede ser muy educada, una persona puede ser muy respetuosa, puede tener muchos valores destacables, ¿verdad? Pero si esa persona niega al Señor o no le da a Dios el lugar que le corresponde, lamentablemente no es considerada bajo la doctrina bíblica como un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces es importante que el ser humano tenga este encuentro con Dios, aunque sea en el último suspiro, ¿verdad? Como el caso del ladrón en la cruz. Pero es importante también tener estos conceptos raros, estos conceptos, perdón, no raros, estos conceptos definidos. Ahí sí. Entonces tenemos la oveja como símbolo de hijo de Dios, tenemos a los lobos como los que no son de Dios, tenemos a la serpiente. ¿Qué es el símbolo de la serpiente? Lo vamos a ver después con más detalle, por supuesto, pero creo que vayamos un poco recordando lo que hemos ido aprendiendo. La serpiente, ¿qué podrá ser? ¿Qué podrá simbolizar este animalito? No tengan miedo de decirlo. Así. Yo sé que hay hartos conceptos, pero vamos a tratar de quedarnos con los... Tratar de ir armando un poco este tema. La serpiente, ¿qué creen ustedes que será lo que representa? El sigilo. Esa es una característica del animal, ¿ok? Mira, qué bueno que el hermano Francisco me dice esto. ¿Traición? Muy bien, también, Pamela, ¿no? Ok. Daño. Aquí ustedes me están dando las características, ¿verdad? Las características del animal. Por ejemplo, delante me decían ustedes, la oveja me decían sumisión, humildad, ¿verdad? Ok, está bien, pero el símbolo primario, vámonos a lo que simboliza. Satanás, el enemigo. Ah, ahí está, ¿verdad? Muy bien. Al enemigo, ¿verdad? A Satanás, al diablo, ¿verdad? Como usted lo quiera llamar. Entonces, la serpiente, lo primero es que simboliza a Satanás, ¿verdad? Ese es el primer concepto. Sin embargo, acá en este texto, ¿verdad? Que está acá el significado por el contexto, ¿se fija usted? Por el contexto, uno ya puede entender que acá se refiere más que al mismo diablo, sino que a las características de la serpiente, ¿verdad? Y ahí ustedes decían varios ejemplos. Por ejemplo, ¿será que es prudente la serpiente? Claro, ¿verdad? Sigilosa, ¿verdad? Astuta, dice la Biblia incluso, y la serpiente sabe hacerlo, ¿verdad? Ella va despacito, ¿verdad? No se mueve, se queda quieta, deja incluso de respirar, ¿verdad? Se acerca a su víctima, a su presa, ¿verdad? La olfatea, ¿verdad? Con su lengua, ¿verdad? Hace todo un proceso y cuando ya está completamente segura, se abalanza, ¿verdad? Y la mayoría de las veces, ¿qué sucede? Le da, ¿verdad? No pierde la serpiente, ¿verdad? Es muy astuta, ¿verdad? Es pensativa, analiza, ¿verdad? Y hace el ataque y es certera, ¿verdad? Otra característica que podríamos ver es que hay una característica de las serpientes en general. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué pasa si te muerde una serpiente? Bueno, están pensando a lo mejor en las de Chile, que no tienen veneno, pero en general, Mata por el veneno que puede tener. exactamente, pueden llegar a matar y son algunos de los animales más venenosos. Bueno, hay otros más, pero está considerado como uno de los animales que normalmente se asocia con un veneno de alta letalidad, ¿verdad? Para su presa, ¿verdad? Porque también hay serpientes que para nosotros, como la serpiente chilena, que también tiene veneno, pero su veneno está hecho para matar a las presas que ellos van a consumir, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la sabiduría, no tiene sentido que Dios les haya dado
veneno capaz de matar humanos si su finalidad, la serpiente no estaba en el mundo para matar gente, sino que es para su alimentación, ¿ok? Para que se entienda también ese concepto, ¿ok? Yo sé que a las hermanas, a lo mejor por ahí, o a algunos de ustedes también, les da miedo la serpiente, pero tenemos que entender que son animales, ¿verdad? Que son parte de la biosfera, el hermano Héctor le está tiritando, ¿verdad? Bueno, yo he tomado serpientes, ¿verdad? Me las he puesto acá por ahí en los hombros, y bueno, bastante maltrato en realidad se hace con todo eso. Pero bueno, veamos. Acá tenemos la serpiente, que es símbolo de Satanás en términos generales, pero acá lo que se está mostrando es la prudencia de la serpiente, que esto nos habla también de su inteligencia, porque dice acá, prudentes como serpientes, ¿ok? Está tomando símbolos de animales, ¿ok? Ok, también la serpiente es sagaz, ¿verdad? Son características propias de ella. Y también acá encontramos otra al final del texto, que encontramos otro animalito, la paloma, ¿verdad? La paloma. ¿Cuál será el símbolo de una paloma? En la Biblia, a ver si ustedes se recuerdan. El Espíritu Santo. Bueno, en la Biblia entendemos que la paloma fue símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué le damos este símbolo del Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros decimos que la paloma es símbolo del Espíritu Santo? Recuerden que cuando Jesús está siendo bautizado, descendió una paloma, ¿verdad? Sobre él, que era un símbolo, ¿verdad? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque a lo mejor si no hubiese estado esa paloma, probablemente no podríamos ver a lo mejor lo espiritual, ¿verdad? Pero salió a través de un simbolismo, ¿verdad? Ok, pero ahora acá nosotros entendemos, ya tenemos claro que el Espíritu Santo podría ser simbolizado a través de una paloma, en la Biblia, en algunos textos. Sin embargo, acá, ¿será que está hablando del Espíritu Santo? En el texto que estamos viendo. A ver, veamos esto, ¿verdad? Pongamos que la serpiente es el diablo y que el Espíritu Santo es la paloma, ¿ok? Entonces dice, he aquí yo os envío como oveja en medio de lobos, sed pues prudentes como el diablo y sencillos como el Espíritu Santo. ¿Será que eso dice? No, ¿verdad? No, definitivamente no, eso sería absurdo. Entonces, se dan cuenta que los símbolos están presentes en la Biblia, pero también el contexto puede ser que altere el significado. O sea, no podemos decir que siempre paloma es Espíritu Santo, ¿verdad? Si usted lee paloma, Espíritu Santo. No, ¿verdad? Hay símbolos, ¿verdad? Hay contextos alrededor que van a dar una mejor interpretación. ¿Okay? Entonces tenemos que tener nuestra mente abierta también a discernir en el corazón espiritual, ¿verdad? Para poder leer y entender lo que aquí se está diciendo. ¿Ok? Muy bien, vamos a analizar otro pasaje que está en Juan capítulo 3, versículo 1. Ya vamos a leer este texto, Juan capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer este texto ahí de la Biblia. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1, y acá tenemos un diálogo que es entre Jesús y un personaje, ¿verdad?, conocido, que se llamaba Nicodemo. ¿Ok? Vamos a ver entonces este texto. Perdón, acá está. Jesús y Nicodemo. Por favor, tratemos de acá mirar un poquito los símbolos. ¿Ok? Vamos a ver. Dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. O sea, ya podemos decir que Nicodemo era un... Ok, perfecto. Entonces dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, era un hombre que tenía un rango, ¿verdad? Un puesto de posición en la sociedad. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Acá tenemos que nosotros también entender que esto no es la palabra rabí no es un símbolo, ¿verdad? No es un símbolo, ¿verdad? Y todo lo que hemos leído anteriormente no es un símbolo, tampoco esto es una parábola, esto es una historia de algo que realmente sucedió. Y la palabra rabí, ¿quién sabe lo que significa rabí? ¿Sí? Maestro. Maestro, ¿verdad? Rabí. Entonces, maestro le llamaban alguien que reconocía que esa persona era un maestro, le decía rabí, ¿verdad? Lo veía como con esa figura, ¿verdad? Dice, rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Por qué? Porque Jesús había hecho muchos milagros, ¿verdad? Ok, entonces ellos reconocían que todas esas señales eran el respaldo de Dios sobre el ministerio público de Jesús. ¿Hasta el momento me ha visto algún símbolo? ¿Han reconocido algún símbolo? No, ¿verdad? No hay nada hasta ahora. Ok. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, también esto es una especie de hebraísmo, es como una frase típica, como decir, te digo de verdad, te aseguro, ¿verdad? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Mira, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pregunta, ¿tenemos algún símbolo acá? ¿Tenemos alguna palabra que simbolice algo? ¿Algún concepto? Claro, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuál es el concepto? A ver quién me lo dice. ¿Nacer? Nacer, pero fíjate que no es solamente nacer, es más que nacer. De nuevo. Nacer de nuevo, ahí sí, nacer de nuevo. Ok, ahora, bórrense toda la Biblia de su mente, hermanos, en este momento. Despréndanse de todas las enseñanzas bíblicas y escuchen la frase nacer de nuevo. Para usted, ¿cómo lo interpreta usted la frase nacer de nuevo? Sacando todo el contexto que usted pueda tener hoy día de Biblia. Así tal cual. ¿Cómo lo interpretaría usted como una persona no cristiana? Nacer de nuevo. De forma literal. Literal, o sea, volver a nacer sería como un bebé, ¿no? Ok, eso sería como la forma correcta de interpretar eso, con la base de que nosotros no sabemos nada, ¿verdad? Porque probablemente usted dice, no, lo que pasa es que esto viene del griego, Ok, yo sé que usted a lo mejor ya lo entiende, pero seamos más sencillos en ese sentido. Entonces, en el versículo 3 dice que Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí. O sea que para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Ok. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Qué les parece esta pregunta? ¿Qué me dicen de esta pregunta? ¿Qué les parece esta pregunta? Es normal porque claramente Nicodemo lo entendió literal. Pero claro, ¿verdad? Exactamente. Es una pregunta que todos nosotros tendríamos que haber hecho, ¿verdad? Aquí tenemos que aprender algo de Nicodemo, no lo podemos pasar de largo porque nos quedamos solamente con la enseñanza de lo que significa el verdadero nacimiento. Pero aquí Nicodemo está preguntando lo que él no entiende, ¿no? ¿O sí? Claro que sí, Nicodemo acá hace la pregunta más obvia. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo, verdad? Esto es algo que nosotros tendríamos que consultar. Ahora, ¿por qué yo les digo que es algo que debemos aprender acá? Porque nosotros como estudiantes de la Biblia, como cristianos, muchas veces leemos textos, estudiamos cosas y después no hacemos la pregunta, ¿qué significa esto? Sino que pasamos de largo, ¿o no? ¿Le ha sucedido alguna vez? Claro, y como está en la Biblia decimos, amén, Señor. Pero les puedo decir que el texto es seguro, no hay problema. Pero hay cosas que tenemos que preguntarnos. No podemos seguir de largo porque si no avanzamos en una ignorancia, ¿verdad? Entonces, para eso puede preguntar, no en la predicación del domingo, pero usted puede preguntar en cualquier otro contexto, ¿verdad? Entonces, Nicodemo, Jesús le dice esto, que para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo, y Nicodemo con todo el sentido común, ¿verdad? Lo que haría cualquier ser humano, le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Súper. ¿Puede acaso entrar, mira, otra pregunta súper lógica también, que tal vez para algunos puede ser hasta absurda, pero esto es completamente válida, ¿verdad? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto no es una ironía, ¿verdad? No está utilizando una figura retórica irónica. Acá lo que Nicodemo está haciendo es, en cierta forma, rogándole al maestro, a Rabí, porque lo reconoce como un rabí, como un maestro, le está diciendo, ¿puedes explicarme esto que parece que es demasiado profundo? Entonces Jesús, en el versículo 5, Jesús le responde y le dice, te aseguro, de cierto te digo, que el que no naciere del agua
y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, acá tenemos simbolismos, ¿o no? Claro que sí. El agua, el espíritu, ¿verdad? El acto es nacer y el símbolo sería del agua y del espíritu. Entonces ahí tenemos dos símbolos, ¿verdad? Entonces dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que estos símbolos son importantes, ¿no? El agua y el espíritu. Subrayalo si usted quiere, anótelo por ahí, ¿verdad? Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, ¿verdad? Recuerda que aquí lo que está usando también, eso es también una figura gramatical, ¿verdad? Que sería un hebraísmo, ¿verdad? Porque entendemos que la palabra carne en la cultura no te lo reveló ni carne y sangre, la palabra carne es ser humano, ¿verdad? También la carne podría ser un símbolo del pecado, ¿verdad? También podría ser un símbolo, ¿verdad? Entonces dice, el que es nacido de la carne, en este caso podría tener más similitud hacia el pecado, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Probablemente con esta respuesta del Señor, todavía Nicodemo estaba un poquito pensativo, ¿verdad? Estaba tratando de entender los misterios Puede del ser, reino. pastor, perdón, puede ser también lo que es nacido de la carne, es como el nacimiento de uno cuando nace, guagua. Claro, también, claro, De la claro. madre. Hay Y varias después aplicaciones que podemos hacer. el segundo nacimiento en el espíritu, cuando uno se convierte al Señor. Y ya lo está preparando, ¿verdad? Para llevarlo al verdadero significado, ¿verdad? Pero le está haciendo respuestas que son naturales, ¿verdad? No lo está llevando a algo tan complicado. Entonces vamos a ver ahora en el versículo 100, versículo 7, ahí está. No te maravilles de que te dije, ¿verdad? Os es necesario nacer de nuevo. O sea, le está diciendo que tiene que sí o sí hacerlo, ¿verdad? Usted hoy día, para nosotros es súper fácil poder entender estas palabras, no nos crea conflicto porque estamos familiarizados con este lenguaje, ¿verdad? ¿Y usted nació de nuevo, hermano? ¿Verdad? Usted le dice a cualquiera en la iglesia y el hermano le va a decir, sí, ¿y cuándo nació de nuevo? No, como por ahí por el 2004. ¡Ay, qué bueno! Yo en el 2008. Y usted no mira y dice, bueno, pero este tiene como que nació en el 20, ¿verdad? Pero en el contexto cristiano lo entendemos perfectamente, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro que sí. Si usted se encuentra con un hermano y le dice, hermano, hace tiempo que no te veíamos por la iglesia, ¿qué te pasó? No, hermano, lo que pasa es que andaba por Egipto, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Usted como cristiano, ¿qué va a pensar usted como cristiano? ¿Que el hermano se fue a las pirámides de Egipto? No, usted entiende que cuando decimos anduve por Egipto es porque anduve en pecado, ¿verdad? Anduve por ahí portándome mal, ¿verdad? Alejado de los caminos del Señor. Pero si lo escucha una persona que no es cristiana y le dice, no, lo que pasa es que anduve por Egipto, ¿verdad? Y la persona dice, ¿en serio? Uy, qué bueno, qué lindo Egipto, ¿verdad? Se entiende, ¿no? Son símbolos, pero también tiene que ver con un contexto. Sigamos con el texto bíblico. Entonces estábamos en el versículo, a ver, ¿dónde estábamos? En el versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos, no, perdón, dice versículo 7, vamos de arriba. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, está usando una ilustración. Más ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Otra pregunta lógica, ¿se fija? No es una pregunta tonta, es una pregunta lógica. Son preguntas que nosotros tenemos que hacer. Mire, ¿le ha pasado alguna vez en su trabajo que el jefe le explica algo y usted le mueve la cabeza? Sí, 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 sí. Y usted en su interior está no entendiendo absolutamente nada, ¿verdad? Pero por no decirle al jefe que no entendió, para que no piense que usted le falta para el cargo, qué sé yo, prefiere mover la cabeza y después no sabe usted qué hacer, ¿verdad? ¿Cómo fue que me pidió el informe? ¿Cómo fue que quería? No lo entendí. Y después, al final es peor, ¿ok? Entonces, la pregunta que acá Nicodemo hace es una pregunta súper válida, ¿verdad? ¿Cómo puede hacerse esto?
Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes de esto? Porque recuerde que él estaba relacionado con acá dice al principio, era con los fariseos, ¿verdad? Que eran estrictos observantes de la ley. Ok, entonces Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. O sea, lo están rostrando de que en cierta forma él predicaba algo que no entendía. O en términos prácticos, como el padre Gatica, ¿verdad? O el pastor Gatica, que predica y no practica, pero en este caso no lo entendía. No lo lograba entender, ¿verdad? Ok, ahora, no es que Jesús fuera malo, no es que Jesús fuera déspota con este comentario, ¿verdad? Pero lo que quiere Jesús acá es hacerlo entender lo que realmente significa el reino de Dios. Ok, sigamos. ¿En dónde quedamos? Versículo 12. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Qué era lo terrenal que le estaba diciendo Jesús? Del nacimiento, ¿verdad? Estaba hablando en este contexto, ¿verdad? Y en otras partes el Señor habló de cosas muy sencillas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pretendía él entender lo celestial, ¿verdad? Entonces, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Ok? ¿Se entiende, no? El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Por qué? Porque él era Jesús, el Mesías. ¿Y dónde estaba Jesús antes de estar en la tierra? ¿No existía? ¿Fue creado en el momento? No, él siempre existió, él No, en siempre el cielo. fue Dios. Y incluso ya el cielo es un símbolo, ¿eh? Porque no es que el Jesús esté en el cielo, no es que esté entre medio de las nubes y que si usted escarba en las nubes va a encontrar el reino de Dios. No, 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 no. Eso también es un símbolo, ¿verdad? De hecho es otra dimensión, es otra cosa, se le llama incluso el tercer cielo, ¿verdad? También se le puede llamar así. Pero acá dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿se recuerdan la serpiente en el desierto? ¿Qué tenía a ver si alguien se recuerda, ¿para qué era esa serpiente, verdad? En los tiempos del Éxodo. ¿Para qué era? No sé si se recordarán. Para salvarse de una picadura Para de ser la sanado, serpiente. cuando lo picaba una Pero, ¿qué serpiente, tenía? Claro, por ahí los dos me han dicho bien, pero ¿qué es lo que tenía que hacer la gente? Mirarla. alzar los Mirarla. ojos, mirarla. Mirarla. Exactamente, mirar la figura de la serpiente. Ahora, pregunta para ustedes, ¿la serpiente tenía un poder especial? ¿Será que el Señor No, cambió de opinión? No, recuerden que todo lo que sucede durante el Éxodo, ¿verdad? Durante el tiempo del tabernáculo, ¿verdad? De los templos, todo lo que habían ahí, las imágenes, etcétera, todo eso era un símbolo. Símbolo, muy bien. Era un símbolo, ¿verdad? Un símbolo de lo que iba a venir, ¿verdad? En este caso, todo representaba al Señor. Todo en el tabernáculo, cuando lo hemos estudiado, nos damos cuenta que todo apunta, ¿verdad? Hacia el Mesías. Y por eso el templo y el tabernáculo termina cuando viene todo el tema con Jesús, ¿verdad? Porque en él está el cumplimiento de todo lo que ahí se anunciaba. Entonces ya no era necesario el templo, el tabernáculo, ¿verdad? Nada de eso era necesario, ni siquiera continuar con los sacrificios de animales, porque todo eso se cumple en el Mesías, en Jesús. Por eso el Señor dijo una frase muy decidora. ¿Cuál es la frase que dice? A ver, estoy leyendo algunos labios, muy bien, hermano Luis. ¿Cuál era la frase entonces? Pero tienen que prender el micrófono para que lo podamos escuchar. ¿Cuál es la frase, hermano Luis Droguet? No le escuchamos, hermano Luis. A ver, ahí prenda su micrófono. Ahí está, ahora sí. Consumado es. Muy bien, hermano Luis. Exactamente. Ahí está entonces, ¿verdad? Consumado es. Muchas gracias, hermano Luis. Esa frase que el Señor dice en la cruz, consumado es, significa todo, no algunas cosas, todo está resuelto, todo está hecho, todo está listo, ¿verdad? No falta nada, ¿verdad? De hecho, vamos a encontrar un texto más adelante
en el Nuevo Testamento, en donde se nos habla que el sacrificio del Señor fue una vez y para siempre. Creo que está en Hebreos, ¿no? Una vez y para siempre. Y no es necesario ni crucificar de nuevo a Jesús, ni nada de eso. Una vez y para siempre. Entonces, la serpiente que estaba en los tiempos del tabernáculo, en los tiempos de Moisés en el desierto, cuando alguien se enfermaba, sufría alguna, en este caso, no sé, lo picaba una serpiente o algo así, la ordenanza era que debían llevarlos a donde estaba la imagen de la serpiente, ¿verdad? Y debían mirar esa serpiente que se alzaba, ¿verdad? Y ¿qué sucedía con ellos? Eran sanados, ¿verdad? Milagrosamente. Ahora, ya hemos dicho que eso, por supuesto, no era un acto de idolatría, sino que de esa forma Dios les estaba enseñando algo. Y eso es un símbolo, ¿verdad? Ahí había un símbolo en ese acto, ¿verdad? Les dejo la tarea en casa de investigar acerca de esto. Sigamos con la lectura. Entonces dice acá el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad? Ahí en cierta manera ya está dándonos algunos tips acerca de esto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Aquí estamos en Juan 3:15. ¿Qué viene después de Juan 3:15? Juan 3:16, ¿verdad? ¿Alguien se sabe ese texto? Que es muy conocido, ¿verdad? Lo hemos escuchado tantas veces, ¿verdad? Ahí si lo quieren lo dicen, hermano Héctor. Porque de tal manera Manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, ¿verdad? Todo el contexto que está ahí en Juan 3:16 también está en esta frase, en este diálogo con Nicodemo del nuevo nacimiento. Estos símbolos, ¿verdad? Que nosotros vemos acá tienen que ver con el nuevo nacimiento espiritual, por supuesto, ¿verdad? Nosotros tenemos una genealogía. Los judíos tienen una genealogía que es de sangre, ¿verdad? Ellos tienen sus antepasados que son parte de la genealogía bíblica, pero nosotros tenemos una genealogía espiritual por medio de Jesús, ¿verdad? Ellos son el pueblo escogido y nosotros somos el pueblo adquirido, ¿verdad? El pueblo adquirido, comprado por un alto precio, ¿verdad? Por el Señor. Bueno, todos estamos ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que el diálogo que tiene en este caso Nicodemo, bueno, el Señor Jesús con Nicodemo, está lleno de símbolos, ¿verdad? Que se deben interpretar, porque si no, tendría que usted meterse al estómago, al vientre de su madre, ¿verdad? Y volver a nacer. Si lo interpretamos de una manera incorrecta, ¿ok? Vamos a leer otro texto que está en Primera de Corintios, vamos a ir ahí un poquito más adelante, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Vamos al texto, ¿ok? Acá tenemos como título colaboradores de Dios, ¿ok? Y acá está el contexto, nos dice, al mirar la cita, vemos nosotros que es el apóstol. ¿Qué apóstol es el que escribe esto? Pablo, ¿verdad? Y le está escribiendo bueno, acá dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 3, versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles o hablaros como... El texto, pastor, disculpa, pastor, no, disculpe, el texto que está proyectando, ahí sí. Ahí sí, perdón. Muy bien, hermano, muy bien. Nos faltan los hermanos críticos. No está bien, hermano, está bien. Ahí está el texto, entonces está proyectado. Estoy leyendo acá mi apunte. Voy a leerlo acá. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Vieron algún símbolo acá o no? ¿Sí? Los carnales ya es un símbolo. Usted y yo lo entendemos, ¿verdad? No, rápidamente sabemos lo que esto significa. Es como cuando ve el disco paro, usted sabe lo que significa. Entonces, los espirituales y los carnales ya podríamos hablar acá de símbolos, ¿verdad? Esto simboliza toda la vida cristiana, ¿verdad? El espiritual. En cambio, el carnal
¿El carnal será, será cristiano el carnal o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que el carnal, pueden existir los cristianos carnales? Sí, Ah, sí. existen. Es una pregunta, ¿no? Es como extraño. Pero mira, acá dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿verdad? Entonces está diciendo que los carnales que son niños en Cristo, ¿ok? También habla de que cuando hablamos del símbolo de niños en Cristo, ¿verdad? Como niños, ¿cuál será el símbolo? ¿Cuál será el significado de ese símbolo? Recién convertidos. ¿Y cómo se... Inmadurez. Inmaduros, recién convertidos, ¿verdad? Neófitos también por ahí se dice, pero recién convertidos. Inmadurez, ¿ok? Entonces dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, ¿ok? Ahora me dice que los carnales son como niños en Cristo, ¿ok? Inmaduros. Y bueno, da aquí otras características. Mire, os di a beber leche, está usando aquí también algunas ilustraciones, y no vianda. ¿Saben lo? O sea, acá hay un contraste, ¿verdad? La leche y la vianda, ¿verdad? La vianda es un alimento sólido, ¿verdad? Y probablemente de aquí venga la palabra viandita, esa que uno usa a veces cuando tienes que llevar la comida al trabajo, ¿no? Y tenemos, dice, os di a beber leche, que es algo que es la primera comida del recién nacido, ¿verdad? Y no vianda, que es la comida para el que ya lleva más tiempo, ¿verdad? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿De qué cosa está hablando que no son capaces? De la comida, de asimilar la comida, ¿verdad? Ok, cuando hablamos de comida, ¿qué es lo que es la comida? El alimento, ¿verdad? Y en la Biblia, el alimento es símbolo ¿de qué? La palabra. De la palabra de Dios, ¿verdad? Es palabra de Dios. Díganme otro símbolo en la Biblia que también sea palabra de Dios. Otro símbolo en la Biblia que represente la palabra de Dios, aparte del alimento. ¿Verdad? La verdad, ¿ok? Sí, ya eso es más como un concepto, ¿ok? Pero hay El pan. hay un símbolo. ¿Qué cosa, hermano Juan Antonio? El pan. Bueno, también sí, también el pan. ¿Qué más? Porque eso es alimento. Lámpara. ¿Verdad? Lámpara, muy bien. Lámpara es a mis pies, tu palabra. Y lumbrera, una lumbrera también, ¿verdad? En mi camino. Entonces ahí tenemos símbolos, ¿verdad? Entonces les dice acá que no eran capaces, ni todavía son capaces de qué? De un alimento más sólido, ¿verdad? Está hablando también de la reprensión, de enseñanzas más importantes, ¿verdad? No es que más importantes, pero tal vez que podrían confrontarlo, ¿verdad? Más duras, ¿verdad? Porque aún sois carnales, ¿ok? Fíjense entonces, existen cristianos que son carnales, ¿ok? De hecho, en la Biblia vamos a tener una simbología, ¿verdad? Que ya no es, que podría estar en personajes de la Biblia, ¿verdad? En algunos contextos históricos. Por ejemplo, tenemos a Abraham en el diálogo con su sobrino, ¿cómo se llama el sobrino? ¿El sobrino de Abraham? Lot. Lot, ¿se recuerda? Ok, Lot. Y sucede que ellos comenzaron a tener problemas con sus trabajadores, ¿verdad? Comenzaron a tener muchos problemas ahí con la gente que trabajaba con ellos, su gente, ¿no? Entonces Abraham le dice, mira, vente para acá, no quiero tener problemas contigo, y lo lleva a un monte probablemente, y le dice, mira, ven para acá. Quiero que elijas, le dice Abraham a su sobrino, le dice, quiero que elijas dónde quieres asentarte con tu gente, ¿verdad? Entonces, Lot mira y elige, él eligió el lugar más verdecito, ¿verdad? Más frondoso, ¿verdad? Con más vegetación. Y dice, ese lugar me gusta. Ok, entonces le dice, ándate para allá y yo me voy a ir completamente contrario, para el otro lado, ¿verdad? Y el otro lado obviamente era más desértico, todo lo demás. Toda esa enseñanza, todo ese texto, que no tengo acá el pasaje, pero lo pueden ustedes leer después, buscar, se los puedo enviar si quieren. Toda esa enseñanza es un símbolo ¿de qué?
Abraham representa al cristiano maduro, el espiritual, ¿verdad? Mientras que Lot representa al cristiano carnal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que miró Abraham era, no quiero tener problemas contigo, ¿verdad? Ese era lo que él quería, ¿verdad? Estar en paz. Eso es algo espiritual, ¿no? Mientras que Lot, en cierta forma, lo que él mira, ¿qué es lo que es? Aquí hay agua, aquí hay frondosidad de los árboles, qué sé yo. Entonces representa más lo carnal. Pero fíjense que Lot, tanto Lot como Abraham son salvados. Cuando vemos después, ustedes tienen que entender que el lugar donde escoge Lot más adelante en el texto se transformó en las ciudades que fueron destruidas, ¿verdad? Que eran ciudades de perdición, etc. No todo lo que brilla solo. Entonces, en cierta forma, a pesar de ello, también Dios lo rescata, ¿verdad? A pesar de su mala decisión, a pesar de todo eso, hay una compasión. Entonces, en la teología, esta historia, ¿verdad? Hay una representación también en cuanto al cristiano espiritual y el cristiano carnal, ¿ok? Pueden echar después un poquito más de profundidad en esa enseñanza y lo podrían ahí analizar de mayor forma. Hoy día no lo podemos hacer, ¿ok? Pero para que lo tengamos en consideración. Entonces acá nosotros tenemos este pasaje que estamos leyendo, que vamos a tener muchos símbolos, ¿no? Sigamos leyendo mejor, ¿verdad? Dice el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿ok? Que son características de la carnalidad. ¿Puede un cristiano ser celoso? Ay, se me fue la palabra. Hacer contiendas y disensiones. Todo esto habla de pleito con el otro, ¿verdad? El pleito. Soy envidioso, celoso, ¿verdad? Me gusta andar provocando pleito, ¿verdad? Hay gente que es así, ¿verdad? Entonces, no sois carnales y andáis como hombres, hombre, importante ahí esa palabra, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Por qué? ¿Por qué les dice esto? Porque era lo que andaban diciendo. Recuerden que a Pablo le llegaban ahí las copuchas, ¿verdad? Los chismes de que había en la iglesia de Corintios. Y se los hace saber acá muy claramente, ¿verdad? Y le dice, ustedes andan diciendo que algunos son de mí, ¿verdad? Otros son de acá. Y en las iglesias también sucede. El pastor Chuy nos contaba que hay gente que cuando va, por ejemplo, a la consejería en la iglesia, eh, al final del culto, ellos dicen, no, yo quiero que me aconseje el pastor Chuy, ¿verdad? Y le hacen la fila, y a veces él tiene mucha gente, claro, porque la gente a lo mejor lo mira como el pastor principal y quieren tener a lo mejor ese consejo. Probablemente si usted tiene que escoger, ¿a quién escogería? Probablemente pediría que el pastor le dé el consejo, ¿verdad? Pero finalmente el consejo que le puede dar él va a ser el mismo que le puede dar otro pastor. Entonces, en cierta manera, una persona, un cristiano, un congregante que muestra ese tipo de actitudes, ¿verdad? Y a lo mejor no lo quiere enmendar al ser reprendido, muestra su inmadurez, ¿verdad? Su carnalidad, ¿verdad? Pero no significa que no sea un cristiano, no significa que no sea salvo, ni mucho menos, ¿verdad? A ver, pregunta para ustedes ahí en casa. Cuando te mueras, no digo que te vas a morir, ¿verdad? Todavía, pero el día que el Señor lo disponga así. Si mueres o viene el Señor, ¿verdad? Que podría ser en cualquier momento, ¿vas a tener todos tus pecados resueltos? ¿Qué crees tú? ¿Sí o no? No. Dedito para arriba, dedito para abajo. No, No, ¿verdad? Si yo les dijera en este momento, mira, el Señor viene ahora, ¡tac! ¿Verdad? Así rápido, ¿verdad? ¿Alcanzaste a confesar todos tus pecados? Probablemente todavía estabas ahí, ¿verdad? Con alguna amargura, con alguna cosa que no resolviste, etc. Pero eso no te hace perder tu salvación, ¿verdad? Recuerda que nuestra salvación es por medio de la fe, ¿verdad? Y obviamente que no tenemos que transformar ese regalo de Dios en un libertinaje, ¿verdad? Pero tenemos que entender esto, ¿verdad? La carnalidad también es un pecado en nuestras vidas, ¿verdad? La falta de inmadurez, ¿verdad? La falta de madurez, ahí sí. La falta de madurez también es símbolo de un pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Pero aún así seguimos siendo hijos del Señor, ¿verdad? Pedro, con todos sus errores, no fue dejado atrás, ¿verdad? Por parte del Señor.
sino que al contrario, ¿verdad? Al contrario. Y si te fijas, cuando el Señor llama a los discípulos, esto me llama mucho la atención a mí, porque va un poco en contra de los conceptos que uno tiene, pero cuando el Señor llama a Pedro, cuando llama a los otros discípulos que él tenía, a los apóstoles, ellos estaban probablemente en sus peores condiciones de vida. Ellos todavía no habían sido tratados por el mismo Señor. Fíjate en eso. ¿Has pensado en eso? Ellos venían con muchas confusiones, ¿verdad? Así como que recién estaban ellos acercándose a tener un poco de conversación con el Señor, y es en medio de ese contexto que el Señor los llama. Y el Señor lo que hace es discipularlos, ¿verdad? Trabajar con ellos. Entonces, esto es una buena noticia para nosotros, ¿verdad? Vale decir que el Señor puede trabajar con nosotros desde ya. El día que el Señor puso el llamado en nosotros con mi esposa al ministerio, al pastorado, nosotros comenzamos fue en un momento difícil de nuestra vida, y eso nos confrontó a tener que prepararnos y comenzar también a solucionar muchos problemas que nosotros teníamos de la vida diaria, que eran parte de de nuestra inmadurez, ¿verdad? De nuestra carnalidad, etcétera. Pero es un proceso, ¿verdad? No, a veces la gente piensa que Dios te va a llamar a algo cuando estés en el momento casi flotando, que llegues a la iglesia, me vine flotando, pastor, ¿verdad? Me vine en el espíritu. Pero cuidado con esos conceptos, ¿verdad? Ahora no vamos ahora a ponernos a pecar como locos, total, el Señor igual nos puede usar. Cuidado con esos conceptos, que hay malas interpretaciones ahí. Ok, sigamos. Entonces, estoy acá. Dice, recuerde, traten ustedes de ver acá los símbolos. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Estos no son símbolos, ¿verdad? No, son pecados, ¿verdad? No sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. No soy carnales, ¿ok? Sigamos, el versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Apolo, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué son ellos? Son simples mortales, ¿verdad? Son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Y acá dice él, yo planté, ¿verdad? Apolos regó. Está usando también acá una figura, ¿verdad? Una historia, una ilustración, símbolos también. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Será que a usted le van a empezar a salir hojas como cristiano? No, ¿verdad? Comprendemos completamente que acá está hablando de un crecimiento espiritual, porque el contexto nos enseña que estaba hablando de los inmaduros, los que no podían, los que tomaban leche en vez de vaina, ¿no? ¿Cómo se llama? De vianda. Ok, eso es como un licor, ¿no? Ok, nada que ver. Sigamos al versículo 7. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Te fijas? ¿Qué sería? Y esto cualquier persona que cosecha, cualquier persona que tiene una siembra, ¿verdad? Un prado con una chacra, lo va a entender, porque ellos pueden poner la semilla, pueden regar todos los días, pero si Dios no permite que esa semilla crezca, sirve de algo, ¿no? Es un trabajo que no tiene ninguna razón, ¿verdad? ¿Y quién da el crecimiento? ¿Se lo da el que riega? ¿Se lo da el que siembra? No, se lo da Dios, ¿verdad? Y esto mismo lo aplicamos a nuestra vida espiritual, ¿verdad? No se trata del que te predica, ¿verdad? No se trata del que te abre la puerta de la iglesia, no, no, no. Se trata de lo que Dios va a permitir en tu vida espiritual que tú puedas crecer, ¿verdad? Así que es importante, son varias aplicaciones que podemos dar acá. Entonces dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué somos nosotros? Hagas lo que hagas, eres un colaborador de Dios, ¿verdad? Pero acá el protagonismo lo tiene el Señor, ¿verdad? Él es el centro de nuestra vida. Y vosotros sois labranza ¿de quién? De Dios. ¿Y edificios? ¿De quién? De Dios. O sea, lo deja muy en claro. Ok, mira, sigamos viendo acá. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Pregunta, ¿Pablo era arquitecto? No, o sea, entendemos que tenía sus oficios, entendemos que él era un hombre preparado, pero acá no está diciendo que él era arquitecto, ¿verdad? Si alguien dice, y mira, acá voy a dar este ejemplo, es burdo, ¿verdad? Pero, queridos hermanos,
hoy vamos a aprender que el apóstol Pablo estudió arquitectura, porque la Biblia nos enseña. Acompáñenme por favor acá al pasaje de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 10, dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto, mire, perito arquitecto, por lo tanto, esto es algo que estuvo presente, y comienzo a hacer una predicación, ¿verdad? Y completamente fuera del contexto. ¿Se dio cuenta, no? ¿Se dio cuenta? El contexto es importante, la interpretación bíblica. Siempre hay que leer todo el contexto, ¿verdad? La Biblia tiene reglas de interpretación que hemos visto y esta es una importante. Ok, sigamos mejor, porque quiero llegar a los símbolos. Dice, dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, porque toda esta palabra fundamento es un símbolo, ¿verdad? Es un símbolo. Es un símbolo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Esto está relacionado directamente con lo de la semilla, ¿verdad? Es el mismo ejemplo con otro nombre. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, también nos está enseñando que hay una libertad en cierta manera en esto, ¿verdad? Pero hay un fundamento, ¿verdad? Hay un cimiento, ¿verdad? Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Es la base donde se construye, ¿verdad? O sea, usted puede cantar con guitarra, puede cantarle al Señor con, no sé, con flauta dulce, da lo mismo el instrumento que toque, pero no va, eso no altera, ¿verdad? Eso que usted le agregue no altera el fundamento, ¿verdad? Porque el cántico va a estar impregnado de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pregunta, ¿debemos nosotros enojarnos por los estilos de las iglesias? No, ¿verdad? No, porque cada uno tiene su propia forma, ¿verdad? Hay gente que le va a gustar un estilo, a otro le va a gustar otro, ¿verdad? Y eso está bien. Una vez una persona me dijo, ¿sabe qué? A mí me gusta cantar al Señor, pero me gusta más calmadito, más solemne, ¿verdad? No con tanta cosa, ¿verdad? Yo le dije, mire, está bien, está súper bien, también me gusta, ¿verdad? Está bien, eso no, ahora váyase, le dije, no, mentira. Le dije, está bien, eso no está mal, ¿verdad? Es parte es como es de tu gusto también, ¿verdad? De lo que, no podemos pretender que a todos nos guste la misma forma. Hay pastores que son, a lo mejor, por ejemplo, más gritones. ¿Has escuchado alguna vez un pastor gritón? Sí, hay muchos pastores que gritan, ¿verdad? Son más apasionados, pero también a veces tiene que ver con su personalidad, ¿verdad? Su forma, y hay gente que le resulta así, ¿verdad? Yo les conté, siempre les traigo a mi memoria esa vez que visité esa iglesia que era de expresidiarios, y el pastor, la forma de predicar era como, para mí era un poco ofensivo, ¿verdad? La forma, pero yo miraba para mi lado y la gente que estaba ahí, que era familia de los presos, ¿verdad? Que estaban ahí, gente que tenía otro trato, otra cultura, otro estatus social incluso, ellos estaban comprendiendo muy bien el mensaje, ¿verdad? Y el pastor le decía, ¿qué vaya a hacer vos? ¿Acaso venía acá a la iglesia y después te vayas para tu casa y te vayas a la botillería y que hay como piojo y no sé qué? Y yo miraba, ¿verdad? Y decía, uy, ¿verdad? Pero el hermano que estaba al lado estaba comprendiendo perfectamente lo que el pastor le quería decir en su versión bíblica, ¿verdad? Entonces estaba bien, estaba bien. Recuerden ustedes que Jesús, cuando habla, ¿verdad? Cuando dice todas las bienaventuranzas, en Conociendo la Escritura, que fue el estudio bíblico anterior, aprendimos nosotros que el Señor utilizó su idioma materno, ¿verdad? El arameo galilaico, ¿verdad? Para las enseñanzas, por ejemplo, el Padre Nuestro, las bienaventuranzas, era la lengua materna, ¿verdad? Y cuando utilizó el griego, cuando utilizó algunos pasajes que son relatados en el griego, utilizó el griego jónico, ¿verdad? Que era el griego, no, era el jónico, ¿no? Bueno, da lo mismo, da lo mismo. Utilizó el que era del pueblo, del campesino, ¿verdad? Ese era el idioma que prefería el Señor. No utilizó, por ejemplo,
el griego tolomaico, que era un griego de los juristas, ¿verdad? De la gente que tenía que ver con la alta sociedad, ¿verdad? Gente muy preparada. No, él utilizó el idioma del pueblo, ¿ok? Entonces, una de las cosas que el predicador debe tener muy en claro es, más que impresionar a la gente que lo escucha, es que el mensaje quede claro, ¿verdad? Y para eso tiene que utilizar las figuras que él estime conveniente y el lenguaje que permita llevar con claridad el mensaje de Dios. ¿Ok? Es importante eso. Sigamos, para ver si alcanzamos a llegar a las figuras que queremos ver. Entonces, quedamos acá, dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, aquí lo aclara, ¿verdad? Está hablando de su palabra. Y si sobre este fundamento alguno edificare, mira acá está, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Son símbolos, ¿no? ¿O usted podría hacer esto? ¿Edificar con oro? ¿Puede usted edificar con oro, no? Imposible, ¿verdad? Con suerte nos hacemos un anillito, ¿verdad? Ok. Con plata, con piedra, bueno, por ahí puede ser, ¿no? Pero piedras preciosas, dice. No, descalificado, ¿verdad? Ok. Madera, ya, por ahí podría ser. Heno, ok. Hojarasca, ¿verdad? Otro material más. Cada vez fue en peor el aumento, ¿verdad? O sea, en peor el material. Dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, ¿qué significa esto? Que la calidad, los materiales que usted haya usado, va a llegar un día en que eso se va a mostrar, se va a exhibir, ¿verdad? De qué es lo que fue construido eso, ¿verdad? Recuerda que acá está hablando de sobreedificar, ¿verdad? Cada uno ve cómo sobreedifica, ¿verdad? El sobreedificar acá es un símbolo de la vida de cada uno, ¿verdad? Cada uno ve cómo va a llevar tu vida, ¿verdad? Usted verá si quiere estudiar para ser un maestro de la construcción, si usted quiere ser un cocinero, si usted quiere ser un ejecutivo, no sé, lo que usted quiera, ¿verdad? Usted ve ahí cómo lo hace. Y en su vida tendrá que usted aplicar el fundamento que es la palabra, ¿verdad? Y usted verá cómo lo aplica en su vida diaria. Pregunta acá para ustedes, hermano, ¿podemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria? Sí, debemos hacerlo, sin duda que sí, ¿verdad? Ok, entonces nos habla ahora de los materiales que cada uno podría construir, ¿verdad? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. O sea, está hablando de que hay una luz que va a exponer esa edificación, ¿verdad? También acá está usando un símbolo, ¿verdad? Pues por el fuego será revelada. O sea, ahora dice que le van a hacer una prueba, ¿verdad? Y esta es una prueba de fuego, que en este caso, según la historia, es literal, pero a la vez nosotros entendemos que es también una enseñanza simbólica, ¿verdad? Usted lo está entendiendo, ¿no? Entonces dice, el fuego la probará. O sea, van a echar a quemar, van a echar al fuego la obra de lo que se edificó, ¿verdad? Y recuerden que los materiales eran oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Y eso se va a echar al fuego. Ok. Y dice, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Ok? Ahora, dice que si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿verdad? Esto está hablando de tu vida cristiana, ¿verdad? Sobre edificar, recibirá recompensa, ¿verdad? Aquí nosotros ya entendemos que lo que aquí nos está hablando el apóstol Pablo es del, lo que nosotros conocemos como él, ¿alguien sabe, no? Él. El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, muy bien, el tribunal de Cristo, exactamente. Ahora, el tribunal de Cristo, cuando hablamos de tribunal, pareciera que es como una sentencia, ¿no? Ok, pero recuerden que todos los cristianos sí vamos a estar en el tribunal de Cristo, todos los cristianos, ¿ok? Incluso aquel que murió, que conoció al Señor y murió a los segundos después, ese también va a estar en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y lo que se va, y el tribunal de Cristo es algo que sucede inmediatamente después del arrebatamiento, ¿verdad?
antes de las bodas del cortoso, arrebatamiento, tribunal de Cristo, ¿verdad? Y aquí lo que sucede es que son probadas nuestra sobreedificación, nuestras obras, nuestra vida cristiana, ¿verdad? De ahí viene el dicho de las viejitas, ¿verdad? Que dicen, me gané una perlita. ¿Cuándo la gente decía, me gané una perlita? ¿Se recuerda? Cuando le predicó a otra persona. Ganaba una persona Exactamente. para Cristo. Exactamente, una perlita, ¿verdad? Le puse una perla a mi corona, dicen también por ahí, ¿verdad? Bueno, todo esto nos habla de que dice que las obras, lo que tú hiciste para el Señor a partir del día que te convertiste al Señor, que lo declaraste como tu Señor, esas obras, todo lo que tú hiciste, ¿verdad? Va a ser probado, ¿verdad? Y a la vez también va a ser recompensado. ¿Qué obras quieren ustedes? ¿Solamente las espirituales? Solamente, bueno, todo finalmente la vida cristiana es espiritual. Pero, por ejemplo, si usted vino a limpiar la iglesia, vamos a aprovechar el ejemplo de hoy día, ¿verdad? Que pusieron ahí en el WhatsApp. Si usted vino un día a limpiar la iglesia y usted lo hizo por amor al Señor, por amor a sus hermanos, y le quedó bonito, ¿verdad? Y lo hizo con alegría, ¿verdad? Lo entendió espiritualmente, ¿verdad? ¿Eso será algo que adore al Señor? ¿Qué creen ustedes? Sin duda que sí, ¿verdad? Sin duda que sí. Ahora, si usted vino y le pegó a la escoba, ay, yo no quería venir y que todavía no ponen el piso en esta iglesia, por la miércoles, ¿verdad? Ay, ¿dónde está la escoba? ¿Y dónde está el agua? Y no sé qué. Ay, no compraron cloro. No sé. Y usted lo hace, pero a usted nadie lo vio y usted hizo bien el aseo igual, ¿verdad? Entonces, cuando todos llegamos, vimos que estaba bien el aseo hecho, pero usted lo hizo con hojarasca, ¿verdad? Utilizó la hojarasca para hacer su obra, ¿verdad? O ayudó a alguien, ¿verdad? Necesitado, pero lo hizo de malas ganas, ¿verdad? O cualquier cosa que usted haya hecho, no lo hizo con la correcta intención en el corazón, ¿verdad? Entonces, lo que acá nos está tratando de explicar es que lo que tú hagas en tu vida cristiana, un día el Señor lo va a aprobar. Ese día que va a ser el tribunal de Cristo, ¿verdad? Cuando estemos en su presencia. Entonces, esas cosas van a salir a la luz, va a ser algo probablemente personal con el Señor, pero va a haber también una recompensa, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo echo estos materiales al fuego? ¿Cuáles eran los materiales? ¿Qué pasa si echo el oro al fuego? ¿Qué le sucede al oro? Se purifica, ¿verdad? No le pasa nada, sale toda la impureza, al contrario, más brilla, ¿verdad? Lo mismo sucede con la plata, las piedras preciosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la madera? ¿Qué pasa con el heno? ¿Y qué pasa con la hojarasca? Se consume. Se consumen y prácticamente no queda nada, ¿verdad? Claro. O sea, no sirvió de nada, ¿verdad? Construir una casa con esas características frente a un incendio, la gente dice, no me quedó nada, quedé con lo puesto, ¿verdad? No quedó nada. Pero si la casa hubiese sido de esto, ¿verdad? El oro, aunque pierde incluso hasta la forma, sigue valiendo lo mismo, ¿verdad? No pierde su valor. Ok, ahora entendiendo un poquito este concepto. La obra de cada, versículo 13, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, entendemos que es la vida cristiana, recibirá recompensa. Esto es lo que también se le conoce como los galardones, ¿verdad? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la pérdida en este caso? La pérdida del premio, ¿verdad? De la condecoración, y también, por supuesto, que todo lo que hizo fue en vano, ¿verdad? Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esta frase me gusta porque acá hay hartas interpretaciones medias raras, que hoy día no se las voy a dar, pero acá hay bastante. Sigamos al versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Esto es un símbolo, ¿no? Es un símbolo. Claro. Ser un templo de Dios, usted es un templo, ¿no? No, usted no tiene forma de catedral, ni templo, ni tabernáculo, ¿verdad? Pero estamos entendiendo que el templo, ¿verdad? Es un símbolo. ¿Qué es lo que es el templo? ¿Cuál es el símbolo del templo? Si lo tenemos que definir. ¿Qué era el templo? No, pero no hoy día, pero hoy día no existe el templo. Dice que nosotros somos como el templo de Dios. Pero en la antigüedad, el templo, ¿qué es lo que era?
lugar donde habitaba la presencia de Dios. Eso, exactamente. Muy bien, hermana Paulina. El templo era el lugar, no era el edificio, sino que era el lugar donde habitaba la presencia de Dios, porque lugares ostentosos había muchos. ¿No piensa usted que el templo era lo más ostentoso? Había muchos edificios, había muebles también, ¿verdad? Todo eso existía, pero la característica era que era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Entonces, en ese símbolo, ¿verdad? Del templo, entendiendo lo que es un templo, el apóstol está diciendo, no saben ustedes que ahora ustedes son el templo de Dios. Y aquí lo aclara, dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí está el significado, ¿verdad? Templo es el lugar donde habitaba Dios. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso sucedía en la antigüedad. Cualquiera que osara romper algo, tocar algo de lo sagrado, era maldición segura, ¿verdad? Dios lo aniquilaba, ¿verdad? Pero también esto tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Y a veces tomamos solamente esto para lo físico. Por eso no hay que fumar, por eso no hay que hacer esto, por eso pero acá lo importante también es lo espiritual, ¿verdad? Lo espiritual, que muchas veces jugamos también con esto espiritual, ¿verdad? En relación al Señor. Mira, a veces el Señor no está tan preocupado si comiste papas fritas o no, ¿verdad? Pero sí el Señor está preocupado por qué no oraste en este día, ¿verdad? ¿Por qué no me buscaste en este día? ¿Verdad? Entonces, el cuidar el templo, el destruir el templo, no solamente tiene que ver con destruir lo físico, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Ok, dice, el cual sois vosotros, santo es. Dice, nadie os engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Entendemos que acá está también utilizando una figura retórica, ¿verdad? Para que llegue a ser sabio, porque dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno que se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, o sea la porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Wow, tremendo, tremendo texto, ¿verdad? Increíble, un texto muy profundo. Acá hay mucha enseñanza, hermano. Uno podría sentarse a leer este texto despacito, ¿verdad? No tan acelerado, y uno va sacando mucha edificación para tu vida, ¿ok? Entonces, yo lo que les quiero decir es que en la Biblia tenemos símbolos, ¿ok? La próxima semana vamos a hablar de estos símbolos y se los muestro acá. Vamos a hablar de los símbolos animales, colores, minerales, naciones, lugares, números, los números, que no es lo mismo que la numerología, ojo con eso. Los números tienen símbolos en la Biblia. Las plantas, los árboles, ¿ok? Por ejemplo, hay un árbol que puede representar a la nación de Israel, por ejemplo. ¿Se fija? Ceremonias, utensilios, el cuerpo, la vestimenta, los evangelios, todo esto son símbolos, ¿ya? Y esto los vamos a ir estudiando. Por eso nos vamos a quedar un poquito en esta figura retórica, que son los símbolos, para poder profundizar. Se nos pasó tan rápido el tiempo, pero ya la próxima semana nos encontramos para seguir estudiando. ¿Les parece? Ok, mis hermanos. Nos vamos a ir entonces vamos a orar. ¿Alguien quiere orar? Por favor, ahí me indica con su manito para que podamos hacer una oración final y agradecer al Señor por este día. Un abrazo también a todos los hermanos que ven esta transmisión de manera diferida en la grabación. Un abrazo para ustedes y sigamos estudiando la palabra del Señor. Ya, ¿quién quiere entonces orar? ¿Ya lo pensó? Tan tímidos. Ya, voy a orar yo entonces, parece. Hermano Pedro, gánese la bendición. Ahí lo vi que prendió su micrófono. A ver, hermano Pedro. Sí, que donde estamos medio congelados parece que hay mucho frío. A cuidarse, hermano, a abrigarse. A ver, Ya. hermano. Gracias, Señor, en esta noche por ir aprendiendo día tras día tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial,
porque de a poquito hemos estado aprendiendo, hemos estado sabiendo más de ti, Señor, hemos estado conociendo más de tu palabra, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por permitirnos, Señor, ya que es un privilegio el conocer de ti, Señor, y que tú, por intermedio de tus instrumentos, Señor, al cual tú has puesto aquí adelante, nos has ido enseñando, Señor. Te damos las infinitas gracias, Señor, y te pedimos tu bendición en esta noche, Padre Celestial, para que vayamos a descansar. Físicamente nuestro cuerpo necesita descanso, Señor, ya para poder batallar y trabajar el día de mañana, si Dios así lo permite, Señor. Te damos las gracias, Señor, las infinitas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.